Cuando hablamos de juegos infravalorados, nos referimos a juegos que no han tenido tanta valoración, pero en verdad debes jugar, por lo menos una vez. Hola Inklings, aquí Alexander diciendo algunos de los juegos infravalorados, por lo que será en orden aleatorio. Todos los juegos de la franquicia Shin Megami Tensei Persona PS1, PS2, Nintendo 10, PSP, Nintendo 3DS, PS Vita. La que suelo llamar la franquicia dorada de la compañía Atlus, pasando por Megami y Bunroku Persona, o Revelations Persona, en América, Persona 2 Innocent Sin Eternal Punishment y continuando hasta nuestros días. Involucrando muchos universos mitológicos como el japonés, americano, nórdico, celta, entre otros, con una trama bastante oscura y cruda, una simpática interacción entre los personajes y un sinnúmero de criaturas que puedes ir fortaleciendo, mejorando y combinando, por no decir de los múltiples guiños que pueden criticar nuestra cultura y forma de vivir tal y como la conocemos y la cantidad de conceptos basados en la psicología analítica de Carl Jung, nos encontramos con un genial RPG, que por desgracia no se hizo tan conocido debido a que por la censura de los años en que fue lanzado el primer juego, le costó mucho imponerse en el mercado, más aún cuando Final Fantasy la rompía por su facilismo y su mejor acogida entre un público. Por lo que si quieres un RPG algo más complicado, con una trama más desarrollada y carente de personajes planos y típicos de juegos de aventura convencionales, échale un vistazo a Persona, estoy seguro que no te arrepentirás de jugarlo hasta terminar. Shadowrun SNES/Mega City. Este juego que mezcla los RPGs de fantasía y la acción de disparos en tercera persona nos sitúa en Seattle, en un futuro apocalíptico y cyberpunk donde las corporaciones dominan el mundo tal y como lo conocemos y la tecnología está al alcance de todo ser humano que pueda ser capaz de costeárselo ya sea por medios normales o ilegales, hasta tal punto que es normal ver a un ser humano, un orco o un elfo con más de algún tecnoimplante. Y en este juego eres el protagonista de una serie de sucesos donde para conseguir tu venganza debes convertirte en un Shadowrunner para sobrevivir entre las sombras callejeras de la ciudad. Adaptado del juego de rol del mismo nombre por la empresa FASA y desarrollado por la compañía australiana Beam Software, este juego te atrapa y consume no solo por la genial forma de pasar pasado, fantasía y futuro en un trama que obligará lentamente al jugador a saber elegir sus aliados, saber aprovechar sus recursos y hallar la manera correcta de conseguir algún útil y poderoso contacto para conseguir tu objetivo final. El único punto en contra que tengo de este juego es que la jugabilidad es un poco complicada al principio, pero no es nada de lo que no se puedan acostumbrar. El juego RPG hizo su regreso en 2007 con el título del mismo nombre, y en 2013 con Shadowrun Returns. Actualmente se encuentra subtítulo Shadowrun Hong Kong. Hybrid Even N64. Este curioso videojuego, con una interesante trama y un transgresor sistema de juego desarrollado por Konami y lanzado para la N64 en 1999, es una notable mezcla de diferentes géneros, siendo sus principales el rol y los juegos de acción-aventura. Los diseñadores de esta rara joya tenían la esperanza de crear una nueva mecánica de un sistema de batallas en juegos RPG, en el que se recogen elementos de las aventuras de acción en 3D como Tomb Raider, lo que permitía una cómoda jugabilidad en esa época, haciendo que el personaje pudiera hacer cosas como correr, trepar, arrastrarse y disparar, mientras soluciona diferentes puzzles usando armas que inhiben aparatos electrónicos o bien usando las propias. Este juego también se caracteriza por su fluido sistema de batallas más natural que en la mayoría de RPGs que existían en la época, y un sistema de experiencia mediante niveles que se podía utilizar de manera ofensiva o defensiva, estando estrechamente relacionado con las habilidades estadísticas del jugador cuando mejora un movimiento futuro, con estadísticas separadas para la cintura, el torso o la cabeza. Como juegos de este tipo eran muy raros de ver en la N64, generó opiniones de diversas gente que lo disfrutó, como gente que lo odió, cosa que en su tiempo creó gran cantidad de hype en los gamers noventeros y obteniendo en Estados Unidos una enorme mezcla de diversos resultados tales como la decente puntuación de 7 sobre 10 dada por IGN comparada con el 4.1 recibido por GameSpot. Fahrenheit Indigo Project PS2, Xbox, PC, Android. Una de las grandes obras maestras del diseñador David Cage, el mismo que creó el furor actual de Heavy Rain, y lanzado el 2005 por el estudio francés Quantic Dream, que se ha destacado por crear juegos con una excelente jugabilidad y por una trama que envuelve al jugador en un sinfín de misterios que le hizo merecedora de un premio al mejor guión por el portal GameSpot el mismo año de ser lanzado.
Este thriller paranormal descrito por los de Quantic Dream como la primera película interactiva en lugar de un simple juego de aventuras o de acción en primera persona. El juego capta totalmente la atención del jugador por poner en relieve numerosas cantidades de capturas de movimientos, bifurcaciones en la línea argumental, la interacción de los personajes, la división de las cámaras en plena pantalla, lo que me recuerda mucho a la serie 24, y su moderna interfaz. Esto hizo que las críticas que el juego recibió estuvieran cargadas de entusiasmo debido a que David Cage fue el principal responsable de haber reinventado el género de los juegos de aventura. Actualmente cuenta con remasterización tanto para PC, como para Android, desarrollada por Aspyr. Valkyria Chronicles PS3, PS4, PC. A veces en los medios, tras analizar y calificar un juego, nos preguntamos cómo es posible que títulos con valoraciones medias por encima del 8,5, llegando a tocar el sobresaliente con la punta de los dedos, como es el caso de Valkyria Chronicles, tengan una recepción tan tibia por parte del público. El completo juego de rol táctico por turnos OSRPG de Sega, exclusivo para PS3, logró alcanzar el 1.000.000 de copias en todo el mundo, aunque fue en Norteamérica donde más jugadores se convencieron de las virtudes de este exponente del género. Valkyria Chronicles resultó ser un muy innovador juego de rol estratégico que requería de una gran planificación y tiempo por parte del jugador, pero este se veía enormemente recompensado, viendo cómo sus decisiones tenían realmente un peso mayúsculo en el resultado de cada misión. Su aspecto cel shading, uno de los mejores usos de esta técnica en su día, funcionaban muy bien en el juego, dándole un toque anime muy interesante y consiguiendo una ambientación muy característica. A pesar de sus sólidos argumentos, elevando al género a un nivel superior hasta el momento, su propuesta no irrumpió con demasiada fuerza en el mercado y a día de hoy solo es recordado dentro del subgénero del rol táctico, pero no entre los grandes RPG de la pasada generación. Quizás tenga que ver con un problema de tendencias, en un mercado actual en el que las propuestas que requieren mucha paciencia por parte del jugador y se alejan de la acción directa, tienen cada vez menos adeptos entre el gran público, claro. Remember Me PC, PS3, Xbox 360. La historia de Gonod Entertainment es curiosa. Primer gran proyecto batacazo en ventas y en crítica. El estudio parisino planteó Remember Me como un juego artística y narrativamente muy trabajado como parte de la flota de sagas occidentales de Capcom para 2013. Tras el fracaso de Remember Me, DMC, otro juego infravalorado al que le pesó enormemente el rediseño de su protagonista, y Lost Planet III, este sí experimentó un fracaso merecido, Capcom decidió alejarse totalmente del modelo de externalización de desarrollos a Europa y Norteamérica para llevarse todo de vuelta a Japón. Capcom salió escaldada de su aventura fuera de tierras niponas, pero lo cierto es que Remember Me no resultó ser, ni mucho menos, un mal juego. Si bien pecaba de unos combates algo simplones que le lastraron de cara a las notas de la prensa, se vio mucho más perjudicado por tener que medirse con un peso pesado como The Last of Us, que retrasó un mes su lanzamiento, a solo unas semanas antes que el título de Fallout, al que machacó en ventas. Cuando Remember Me salió al mercado, nadie hablaba de otra cosa que de las aventuras de Ellie y el Joel. Se trataba de dos nuevas franquicias, pero el título de Capcom contaba con la desventaja de que no tenía detrás un estudio tan conocido por el público como Naughty Dog, ni tampoco la maquinaria de promoción de la que Sony hace gala con sus exclusivos. Cuando Remember Me salió al mercado, nadie hablaba de otra cosa que de las aventuras de Ellie y el Joel. Se trataba de dos nuevas franquicias, pero el título de Capcom contaba con la desventaja de que no tenía detrás un estudio tan conocido por el público como Naughty Dog, ni tampoco la maquinaria de promoción de la que Sony hace gala con sus exclusivos. Blue Dragon Xbox 360. Blue Dragon supuso el inicio de una nueva franquicia RPG destinado en exclusiva a Xbox 360, la anterior consola de sobremesa de Microsoft, como un producto destinado a atraer todos los fans del género RPG a la consola y venderse mejor en territorio japonés. Tras esta obra se encuentra el ahora afamado estudio Mistwalker Corporation, autor de obras posteriores como Lost Odyssey o The Last Story, pero que por aquel entonces comenzaba su andadura bajo la supervisión de Hironobu Sakaguchi, padre de Final Fantasy, quien había abandonado en 2004 la compañía Square Enix. Del primer proyecto, Blue Dragon, probablemente es acertado decir que la fama y el reconocimiento le llegó años después de su lanzamiento.
Probablemente al tratarse de una franquicia nueva, aunque dispuso de manga y anime, le perjudicase de tal forma que no muchos compradores lo conociesen en su momento, y más sabiendo que Xbox 360 no se vende bien en Japón y fuera de dicho país la mayor parte del público de la consola no busca este tipo de productos. Además de la mala elección de la plataforma, probablemente también pesase los parecidos razonables con otras franquicias como Dragon Ball o Final Fantasy. La crítica no fue demasiado buena con el juego, apareciendo algunas reviews en medios importantes que apenas le daban el aprobado raspado. El juego más tarde contaría con 2 secuelas para Nintendo 10. DMC PS3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One. La historia con Devil May Cry nos enseña que los cambios nunca son buenos, e incluso pueden llegar a perjudicar enormemente un proyecto, aunque dicho proyecto sea de una calidad innegable. Devil May Cry probablemente es una de las franquicias más queridas por los fans de los juegos de acción hack and slash, una producción de Capcom que arrancó por el ya lejano 2001. En 2008 llegaba el 4º episodio de la serie, luego de 5 años, en 2013, llegó un nuevo episodio. No se trataba de una continuación, la serie Devil May Cry recaía en las manos de Ninja Theory, un estudio de una calidad más que reputada con trabajos del género como Heavenly Sword, para realizar un reinicio de la saga. Este reinicio fue más bien una reinterpretación, algo que de vez en cuando no resulta negativo para una franquicia, y que Capcom aceptó al validar este proyecto. Sin embargo, los fans más clásicos de la saga no aceptaron tan gustosamente dicho cambio. Las críticas del reinicio de Devil May Cry no tardaron en llegar, antes incluso de salir el juego a la calle, y todo por una simple imagen, la del nuevo Dante. El personaje se mostraba mucho juvenil, más gamberro y menos serio o preocupado por las cosas, algo que no gustó nada a los fans, incluso el creador original, Hideki Kamiya, no ocultó su preocupación pública por la dirección de este proyecto. El resultado fue una recepción por parte de la prensa, al menos parte de ella, algo crítica además, y unas ventas que sumaron acumuladas poco más de 1 millón, lo que no es mucho para las ventas de las consolas en aquel momento y más viendo las ventas de la serie. El título estuvo por detrás de las expectativas de Capcom y, sobre todo, por detrás de lo que realmente se merecía. Es el caso perfecto en el que una decisión únicamente conceptual puede echar por tierra todo el trabajo que hay detrás, aunque evidentemente no le fue tan mal. Xenoblade Chronicles Wii. Con un apartado gráfico sorprendente, una banda sonora única y un argumento impresionante te quedas pegado al mando durante horas hipnotizado por semejante obra maestra. La historia comienza contándonos cómo 2 colosales gigantes lucharon en el vacío durante una eternidad hasta que de alguna manera ambos se dieron simultáneamente una estocada mortal. Y allí se quedaron inmóviles durante milenios hasta que de forma natural y por medio de la evolución en cada uno de los gigantes nacieron diferentes especies orgánicas y mecánicas. Al cabo de los años estas especies se enfrentarían en guerras y ahí es donde empezaremos nosotros a manejar a los personajes, andando sobre los gigantes, como si estos fueran planetas y recorriéndolos desde los pies hasta la cabeza. La distribución de este juego fue ridícula, se trató de un error tremendo a todos los niveles, pues todos querían el juego y Nintendo, esperando una mala recepción, sacó poquísimas unidades al mercado. El resultado fue que en una semana ya no podías comprarlo. Más tarde sacó una segunda remesa de semejante cantidad que tuvo el mismo resultado. Sin duda la propia Nintendo infravaloró a Xenoblade Chronicles. Actualmente se encuentra su versión para New Nintendo 3DS, y se encuentra su secuela, Xenoblade X, para Wii U. Final Fantasy NES, PS1, Game Boy Advance, PSP. Pues sí amigos, según el orden cronológico el primer juego de la franquicia Final Fantasy Square Enix, 1987. Actualidad es nuestro primer juegazo infravalorado. Este primer título de la franquicia debutó en la consola NES en el año 1987 y tuvo bastante éxito en su día, habiendo vendido hasta 2 millones de copias. Pero resulta curioso que ese éxito inicial se ha ido diluyendo conforme avanzamos en el tiempo, ya que si hablamos de la saga Final Fantasy, todos conocemos los más populares como pueden ser Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX o Final Fantasy X. Sin embargo es más curioso aún que habiendo jugado a estas maravillas muy poca gente se haya interesado por regresar al inicio de la saga y ver de dónde surgió, aunque sea para comprobar que la buena calidad no es algo único de esos juegos.
No fue hasta que salieron Final Fantasy Origins y Final Fantasy I y II Dawn of Souls para Game Boy Advance, que el juego levantó algo más de interés en el público con unos gráficos remasterizados, y aún así considero que el juego sigue sin ser valorado como se merece. El juego es básicamente un RPG de mundo abierto desde el principio, en el cual encarnamos a 4 guerreros, del tipo que elijamos, que poseen las 4 piedras elementales capaces de detener al mal si se iluminan todas. Lo que más llama la atención del juego es que en más de una ocasión nadie te dice a dónde tienes que ir, por lo que tiene un gran trabajo de investigación detrás, como puede ser el hablar con todo NPC del juego para averiguar el siguiente paso de la aventura. Sin duda un gran inicio para una gran saga. Little King's Story Willy. Little King Story se hizo pensando en los cuentos en general, de ahí su diseño desenfadado e infantil. El propio argumento del juego ya es de por sí muy inocente. Korobo, un niño solitario que se pasa los días jugando con sus marionetas, persigue a unas ratas por un agujero de la pared y tras romper una roca encuentra una corona. Al ponérsela se convierte automáticamente en rey de Arbok y desde entonces no volvió a estar solo. Nuestra labor en el juego es ir haciendo más grande nuestros dominios ganando terreno a otros reinos. También deberemos encargarnos de gestionar nuestra ciudad para que ésta sea más acogedora para nuestros ciudadanos. Para ir avanzando tendremos que salir a explorar el mundo manejando a Korobo y un séquito de personajes a los que podremos dar diferentes oficios, pues serán ellos los encargados de luchar contra los monstruos, construir puentes o excavar para encontrar tesoros. Una de las grandes virtudes de este juego es su apartado artístico, ya no por lo colorido de sus gráficos, sino también por un alzo muy alegre que en ocasiones usa versiones de grandes canciones de la música clásica. No me cabe ninguna duda de que Little King's Story es uno de los mejores juegos que tiene Wii y el único motivo que alcanzo a imaginar de por qué no vendió mucho es por su diseño infantil. Que no os eche para atrás, en serio, si veis la oportunidad de haceros con él, conseguiréis un tesoro. Más tarde salió una especie de continuación, New Little King's Story, para PS Vita algo más adulta, mejorada en los aspectos técnicos, pero con menos personalidad y encanto que la versión de Wii. Bueno Inklings, me despido, desde el laboratorio de desarrollo, les saluda Alex, hasta la próxima.